¿Qué es el material genético? La genética es la rama de la biología que se dedica a estudiar toda aquella información que se traspasa de una generación a otra en forma de herencia. Esta información se ve representada en forma de rasgos que se repiten en las distintas generaciones de una misma especie y que por lo tanto se transmiten de un individuo a otro. La genética, además, estudia el rol que podría tener el ambiente para interactuar con estos rasgos y definir finalmente las características de cada individuo. La molécula que más relacionamos con el material genético es el ADN. Este, llamado ácido desoxirribonucleico, corresponde a una molécula de ácido nucleico formado por dos hebras, las cuales están unidas por enlaces entre unas subunidades llamadas bases nitrogenadas. La genética define que la molécula encargada de almacenar la información hereditaria debe cumplir con ciertas características. En primer lugar, debe ser capaz de autoduplicarse, es decir, de generar más copias de sí misma. En segundo lugar, y como es lógico, debe ser capaz de almacenar información, ya que esta es la molécula que será transmitida de un individuo a otro, conteniendo los rasgos que deben copiarse. Sin embargo, para que exista variabilidad entre los distintos individuos de una misma especie, es necesario que esta molécula pueda soportar también cambios en la información que contiene. Por último, existe la necesidad de que haya un mecanismo mediante el cual esta información almacenada en el ADN se transmita para llegar a formar los rasgos de cada individuo. Si miramos más de cerca la molécula del ADN, nos damos cuenta de que está formada por varias subunidades. Estas subunidades, llamadas nucleótidos, están compuestas a su vez por tres grupos principales: un grupo fosfato, un azúcar o pentosa y una base nitrogenada. Como podemos observar, las dos hebras del ADN se unen mediante las bases nitrogenadas, que se aparean siempre de la misma forma: la base timina con la adenina y a su vez la citosina con la guanina. La secuencia en que estas bases se encuentran en la molécula de ADN será la forma en que se codifica toda la información hereditaria. Es necesario aclarar también el concepto de gen. Desde el principio de los estudios de genética, se pudo observar que existían ciertos rasgos que se transmitían de una generación a otra. A estos rasgos se los definió bajo el concepto de gen, bastante poco específico. Hoy en día se sabe que un gen es una región del ADN que codifica para cierta característica. En gran parte de los casos, esto significa una proteína, pero también existen genes que codifican para otras funciones. Por último, es necesario mencionar que no solo el ADN se considera material genético, ya que existe una segunda molécula llamada ARN, o ácido ribonucleico. Esta molécula tiene ciertas diferencias estructurales con el ADN. En primer lugar, a diferencia de lo que vimos con el ADN, el ARN está formado por una sola hebra. Además, como habíamos visto anteriormente, las bases del ADN corresponden a la citosina, guanina, adenina y timina, mientras que en el ARN se va a reemplazar la timina por una base llamada uracilo. El ADN y el ARN no solo se diferencian por su estructura, sino que también tienen funciones distintas. En la mayoría de los seres vivos, tales como los eucariontes y procariontes, el ADN es la principal molécula de información genética. Sin embargo, existen otros entes, como los virus, que tienen ARN como principal almacén de información. En los organismos
que tienen el ADN como principal almacén de información, el ARN cumplirá otras funciones, tales como la transmisión de esta información para que pueda ser codificada y expresada en forma de rastros.